estar de la realidad con relación a lo que vemos y la información que nos llega, en el caso de los periodistas, de primera mano. Si yo te dijera o te preguntara por una razón, por una causa que haya generado lo que estamos viendo ahora en Arequipa, ¿tendrías una sola respuesta o me mencionarías varios factores? Yo te mencionaría varios, ¿no? Porque generalmente los conflictos son multicausales. El otro aspecto que es importante considerar, y cuando uno compara este caso con otros casos de proyectos mineros, es que en esta zona del Tambo hay una clara vocación por la agricultura y por la producción pecuaria. Es decir, tienen una apuesta, tienen una actividad económica, productiva, exitosa, que de alguna manera es como tú estás muy bien en tu barrio, ¿no? Está todo muy bien y de repente viene una constructora a hacer otra propuesta de desarrollo que cambia toda la fisonomía, toda la lógica de tránsito y de alguna manera pone en riesgo tu modo de vida. Entonces, eso que es clarísimo acá en la ciudad, también se aplica en muchas de estas zonas, en las cuales cuando tienen muy claro cuál es la visión, pues tienen muy claro por qué quieren o no quieren o cómo lo quieren. Claro, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con relación a Conga y en Tintaya con el tema de la mina, es que los pobladores exigían que esa empresa extranjera que viene a explotar de una u otra manera los compense con bibliotecas, una escuela, una posta médica, y a veces las exigencias eran exageradas porque el Estado no se hacía cargo de lo que correspondía. Por supuesto. Varios de los comentarios que escuchamos de pobladores cerca de las zonas de las lagunas nos decían: ¿nos van a dar carretera? ¿Nos van a dar escuelas? ¿Quién va a darnos trabajo? ¿Quién nos va a dar todos estos apoyos sociales? Díganme, ¿quiénes? No estaba el Estado, no estaban las organizaciones de sociedad civil, no estaba cooperación, es decir, que quedaba ante la ausencia del Estado, el sector privado, reemplazando al Estado en muchos casos, quedaba como la única alternativa de desarrollo. Pero tú lo que acabas de decir, Giselle, es súper interesante, ¿no? No lo había visto por ese lado. En este caso específico, en el de el proyecto Tía María y los agricultores del Valle de Tambo, ellos no están diciendo regálenme esto, ellos no están diciendo no queremos que vengan porque a mí no me ponen una escuela o no me asfaltan una carretera. Queremos que permitan que continuemos desarrollando nuestra actividad, porque de esto viven nuestras familias, que es la agricultura. Entonces el problema es del Estado por no haberles explicado cómo es que se iba a desarrollar esta producción a través de Tía María, y después, cuando subsanan estos puntos del estudio de impacto ambiental, tampoco fueron y les dijeron: señores, para que estén tranquilos. Han esperado a que se empiecen a generar los primeros conflictos para recién decir: señores, ¿podemos conversar? No sé. Efectivamente, cuando tú miras a varios de estos zonas de conflictos en los cuales tienen más claro cuáles son sus opciones, sus visiones de desarrollo, entrar con otras propuestas de desarrollo es más difícil, es decir, tienen que negociar, estas ofertas tienen que ser más atractivas y mucho más concretas que las actividades que ya tienen concretamente, han venido realizando durante muchas décadas. Entonces, estamos hablando con una población que tiene una visión más clara de desarrollo, que tiene opciones, que tiene temores muy concretos, y por eso es que el tema del agua es muy sensible a si le contaminan, si el polvo va a afectar a los cultivos, si es que las vibraciones o el tajo abierto de alguna manera va a afectar toda la producción y la forma de vida que tienen los agricultores. Es decir, tienen preocupaciones bien concretas. Si estuviéramos hablando de zonas en las cuales de repente las opciones de desarrollo son más difíciles, son más escasas, no son opciones claras, no tienen propuestas, proyectos, planes de desarrollo, entonces es mucho más fácil, en todo caso, ser coqueteados, ser ofertados con otro tipo de propuestas y visiones de que sí va a haber desarrollo de una y de otra manera, ¿no? Por lo tanto, sí, en un primer momento estos agricultores, al manifestar su preocupación y pedir que les despejen estas dudas con relación al agua, al polvo, hubiesen sido atendidos, escuchados, no habrían aparecido terceras personas a digamos, elevar la temperatura y aprovecharse de ese descontento para politizar el asunto, que me parece que es lo que ha sucedido, no sé. Claro, lo que pasa es que es bien difícil siempre en una situación de conflicto y sobre todo cuando empieza a escalar a una etapa de crisis, evitar
cómo las percepciones y las imágenes del otro empiezan a salir, se empiezan a incrementarse y se empiezan a generar estas imágenes de enemigos, estas imágenes de sospecha del otro de ambos lados. Entonces, tanto así como del sector de la población, estas imágenes del Estado, estas imágenes de la empresa, estas imágenes que absolutizan a todos, dicen todos son malos, todos los del Estado son malos, todos los de la empresa son malos. Y por supuesto de los otros sectores, todos los de la población son malos, todos están conspirando. Es un indicador clarísimo de que el conflicto está en una etapa de crisis. O sea, precisamente eso es lo que caracteriza a las situaciones de crisis. Este lenguaje, este idioma, estas etiquetas que se ponen de senderistas, ¿no? O adjetivos que minimizan a las personas, es algo que ocurre precisamente en una etapa de crisis. No, y además, si la policía actúa, como ya hemos visto, lo primero que hace es detener a una persona y ya esposada le pega, lo maltrata y le ponen un arma, le siembran una pistola, un revólver a uno de los protestantes, obvio la gente no va a decir, es este policía X o este policía Y, es la Policía Nacional. Policía. Entonces, un elemento más que se suma a una crisis que se vuelve de pronto incontrolable. En una escala del 1 al 10, siendo el punto máximo el 10, obviamente, ¿cuánto le pondrías tú? ¿En qué momento está de la crisis más o menos para que la gente pueda entender o decodificar? Yo he aprendido siempre que uno puede decir he llegado al 10, pero en realidad la crisis puede generalizarse y puede llegar a extremos mucho más agudos. Lo que es interesante que tú mencionas, de la misma manera que uno, dos o un grupo de policías utiliza acciones fuera de control, desmedidas, porque el Estado tiene el poder de utilizar la fuerza, pero sí dentro de ciertos parámetros, ¿no? Pero no son todos. Pero el hecho de que sean unos ya genera toda una imagen dentro del cuerpo policial de que es toda la policía. El hecho de que sean unos cuantos sujetos dentro del movimiento, de los grupos que protestan, generan ya toda una visión de que es todos los líderes que protestan los que son violentos. Entonces, en realidad, las acciones de los individuos dentro de cada una de estas partes que están en conflicto empiezan a generalizarse dentro de sus grupos y empiezan a asumirse en este ambiente de guerra, en este ambiente de contraposición, de ataque, de defensa. Inclusive había un coronel que decía, si a mí me disparan, yo autorizo a que disparen en contra. Entonces, te das cuenta cómo fácilmente el lenguaje y los adjetivos que se empiezan a utilizar a unos con otros cada vez son más subidos de intensidad, cada vez son más agudos, y eso precisamente nos va llevando a un contexto y a una situación mucho más polarizada, mucho más intensa. Pero ahí el gobierno tiene que mostrar su capacidad, no sé si de resolver, pero al menos sí de manejo de una situación problemática, conflictiva como esta. No se trata de ponerse tete a tete con estas personas que están, a mi parecer y al parecer de mucha gente, justamente protestando, aunque hayan infiltrados o no, ese es un asunto aparte, pero decirles, ok, señores, busquemos la manera, agotar todas las alternativas. El gobierno dice, ok, si no cesa la violencia no hay diálogo, y peor, porque se molesta la gente peor y dice, no quieren hablar, y nos dicen violentos, entonces otra vez nos levantamos, otra vez nos bajamos un helicóptero o tratamos de hacerlo, o sea... Claro, yo creo que el rol de tercero imparcial, ¿no? Imparcial con el proceso. Uno puede estar a favor o en contra, pero tiene que ser imparcial con el proceso que está tratando de abrir y facilitar. Entonces, el Estado, o el gobierno, mejor dicho, que es el administrador del Estado, tanto en el caso de Conga como en otros casos, no puede decir, ya, este proyecto va, este proyecto no va, o ustedes son tal por cual, o fulanos son otros tal por cual. Es decir, no puede actuar de parte poniendo adjetivos o inflando a unos o bajando a otros. Tiene que mantener el lenguaje de una manera neutral, precisamente, en el caso que tú estás diciendo, alentar a los actores, en diseñar los procesos, en crear las condiciones para que los actores se sienten a ese espacio. Pero ¿qué pasa si cuando se instauró la mesa de diálogo, por ejemplo, y estaban conversando los representantes de este grupo de protestantes, de agricultores, al ver a congresistas de Arequipa que habían llegado a la zona, se levantaron y se fueron, y dijeron, nosotros queremos hablar con el Ejecutivo, aquí
El legislativo no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ¿por qué no se pudo prever eso? Decir, señores, ¿ustedes con quién quieren hablar? No, yo quiero hablar con el ministro de Agricultura, con el ministro de Energía y el representante de tal o cual cartera. Por favor, no congresistas. Ok, se respeta porque es la mejor manera de poder conversar. Y aparecen dos personas que generan un disgusto, un malestar, y no se trata de que el gobierno diga, bueno, lo siento, ahí aparecen. No, hay que ceder. Les molesta, ellos quieren conversar con nosotros, ya aceptaron, señores, por favor no vengan, no es el momento, la idea es bajarle la temperatura. Digo, ¿por qué no? Es tan difícil. En lo que estamos en este momento es en la negociación del proceso, no de los temas de fondo, si va a tomar agua de la laguna, del pozo, del mar, no. Estamos en este momento hablando de tratar de negociar, consensuar un proceso que primero desescale el conflicto, recupere la seguridad en la zona, ¿no? Calme a las personas, es decir, les dé confianza de que efectivamente el facilitador, los actores que van a estar sentados ahí están entrando de buena voluntad. Entonces, este proceso de negociar el proceso de diálogo es clave para generar la confianza y continuar con el proceso posteriormente. Entonces, ¿cómo se van a poder sentar a hablar de los temas sustantivos si es que no logran ponerse de acuerdo en quiénes se van a sentar, dentro de qué tiempo y de qué manera lo van a hacer? Porque yo creo que es entendible que estas personas que están protestando, que están alzando su voz de protesta, se sientan de una u otra manera traicionados por el gobierno, por haberles puesto ahí un proyecto, no haberles explicado de qué se trata y de pronto, ¿saben qué? Nosotros los vamos a convencer de que esto es una maravilla y de que aquí nadie va a salir perjudicado y que al contrario los agricultores van a poder tener la facultad de generar una cosecha mucho más productiva recién ahora, cuando ya se molestaron, cuando ya preguntaron y no obtuvieron respuesta. Entonces, si la fregó el gobierno tiene que ceder. No se trata de ganar o competir. Aquí se trata de avanzar por el bien del país. Ahí tiene que bajar la cabeza y pedir perdón. Lo que yo creo es que acá hay muchas cabezas o muchas voces en términos de cuál es la posición del gobierno en términos de facilitar el proceso. Hay muchas voces, muchas opiniones. Entonces, no hay un enfoque y un criterio común de cómo conducir el proceso. Eso por un lado. Luego de eso tienes que la credibilidad del Estado está cuestionada porque precisamente el EIA, que debió haber pasado bajo el duro escrutinio del ojo del sector que tendría que ver el EIA, encontró 138 observaciones que les encontró uno si no los había encontrado el MINER. Claro. ¿No? Ahí tenemos un problema del mecanismo, ¿no? De filtro, de los criterios y de las capacidades. Entonces, si tú tienes eso como tus antecedentes, por supuesto no puedes dar, a pesar de que la ley te permite, es tu función, vas a tener una cierta suspicacia. ¿Realmente han cumplido con las 138 observaciones? ¿Realmente el proceso de reevaluación del EIA, del segundo EIA que han presentado, está bien, está correcto? Es decir, el haber traído nuevamente a un experto externo, técnico, que pueda dar una opinión verídica, objetiva, ¿no? Creíble, y que diga efectivamente el EIA, este segundo EIA es correcto o no es correcto, hubiera ayudado a ganar credibilidad por parte del MINEN si es que lo había hecho bien, o en todo caso decir efectivamente, acá no hay una base objetiva, sólida, que genere dudas o que genere ¿no? suspicacias y temores. Entonces, en vez de haber llevado la discusión al plano técnico, el negarse a hablar sobre el EIA o revisarlo, ¿no? Porque en un contexto de conflicto social tienes que ganar credibilidad en el proceso, más bien se defendió, se dijo que no se puede, que que de todas maneras va el EIA, y por supuesto ya hay la desconfianza, no solamente sobre el EIA de la Southern, sino también hay la desconfianza sobre el juicio técnico del Estado para haber aprobado ese EIA. Claro, porque la gente se debe preguntar, ¿por qué no me lo quisieron mostrar antes? Cuando nosotros decíamos, queremos realmente que nos demuestren que estas observaciones fueron subsanadas, que nos expliquen la razón por la cual se demoraron tanto y en un inicio estaban cerrados a compartir con nosotros una problemática que nos involucra porque somos agricultores del Valle de Tamo. No, ahora no. Entonces, claro, pues ahora te quiero explicar, no, papito, un ratito, es tarde. Aguanta tu coche. O sea, ya yo tengo una desconfianza y está en ti
reconquistarme para yo confiar en ti. Claro. O sea, y el gobierno no lo está haciendo. En todo caso no lo hizo y son 44 días de paro. Y son varios años entre el primero y el segundo EIA de haber podido haber hecho un trabajo de desarrollar capacidades en la gente local para poder apropiarse o participar del EIA, poder conocer, ¿no?, de los diferentes aspectos técnicos. O sea, hay todo un periodo de 2 años en el que no pasa absolutamente nada. Y recién la mesa de desarrollo se empieza a instalar precisamente hace unas cuantas semanas, hace un mes acá de este año. Entonces te das cuenta cómo la intervención viene recién a raíz de que la situación se vuelve muy crítica. Y hay todo un tiempo, todo un periodo en el cual se ha podido haber construido la confianza para un proceso. No confianza para en favor de o en contra de un determinado proyecto, sino la confianza de que el proceso que se quiere hacer es correcto, transparente, participativo, adecuado y sobre todo técnico. Una vez más, el Estado, en vez de comprar un extintor y colocarlo en la zona que sabes que puede arder en cualquier momento, no, pues espera a que se genere el incendio y aparece con una manguerita chiquitita tratando de apagar las llamas. Así no se puede, digamos, trabajar, así no se puede proceder, menos en un país como el Perú, donde hay tantas empresas extranjeras que vienen a explotar nuestro suelo y donde hay hoy mismo 150 conflictos sociales. Sí, es cierto. Es cierto que el Estado está de alguna manera desbordado por todos estos conflictos y lo que demanda, ¿no?, seguimiento, monitoreo, mandar gente para trabajar en las condiciones, pero por otro lado veo de que hay mucha inquietud en las diferentes regiones precisamente por tener una participación activa en el manejo de conflictos. Y el hecho de que la gobernadora de Arequipa esté participando, de alguna manera mediando, y es paradójico porque justamente Arequipa tiene un equipo de manejo de conflictos. Es una de las primeras regiones que empezó a desarrollar sus propias capacidades para analizar y manejar los conflictos. Pero ¿qué va a pasar ahora? Porque hablando de conflictos, la Defensoría del Pueblo está tratando de ponerse la camiseta del árbitro, ¿no? Pero lo que ha dicho es la violencia tiene que parar porque si no, no hay diálogo. Que Totalmente es el mismo mensaje, pero es el mismo mensaje del gobierno. ¿Podrá llegar? De lo que se trata ahora es de evitar más muertes. No, totalmente de acuerdo. En el tema de la no violencia no es el mensaje del gobierno, es el mensaje humanitario, es el mensaje mínimo que puede haber. Y en ese sentido, cuando el gobierno ve comprometido a su neutralidad, entonces tienen que venir otros actores que ayuden a armar un proceso. Y no es que el proceso sea del gobierno, sino es que es un proceso para el país. Es un proceso en el cual todos los diferentes sectores, instituciones que tienen un compromiso, que tienen cierta legitimidad con la paz, con generar confianza, con facilitar el diálogo, tienen que participar. La Iglesia, Defensoría del Pueblo, líderes locales, organizaciones especializadas, la CARO, Grupo de Diálogo Minero, es decir, todos tienen que participar y poner el hombro, no por estar a favor o en contra de uno u otro actor, sino cómo generar un proceso de paz entre todos los actores que no tiene que ver con banderas políticas, tiene que ver con la seguridad mínima del ser humano. Porque están estas 2 personas muertas, están los atropellos de parte de la policía. El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, salió inmediatamente a decir vamos a castigarlos como institución, la policía, y también se les va a seguir un trámite penal para sancionarlos legalmente. Pero claro, hay una mala imagen de la policía construida ahí, han llegado 200 policías más también, y a esto se le suma, Giselle, el hecho de que, caramba, las clases se han suspendido, han bloqueado la carretera ahora de Mollendo, la gente no puede trasladarse. ¿Qué es lo que tendría que suceder inmediatamente? Es decir, mañana mismo o ahora en 40 minutos. El primer paso que se tendría que dar en función a este panorama desolador que estamos viendo. Tiene que negociarse una tregua y tienen que participar los diferentes actores que tienen esa capacidad y esa vocación genuina de diálogo. Y estamos hablando de la gobernadora de Arequipa, estamos hablando de la Defensoría del Pueblo, estamos hablando de representantes de la Iglesia que tienen esa capacidad y esa credibilidad con los diferentes actores.
Tiene que ser un trabajo conjunto, no es un trabajo de una sola institución o de un solo actor de gobierno. Y en función a tu experiencia, ya para terminar, Giselle, si esto se logra hacer, reunir una especie de equipo multidisciplinario,